Bolivia nos vamos directamente a exteriores con Rafa Guardia. Están desalojando en este momento el Liceo Yaba. Rafa, estamos contigo. Hola. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo, no sabía que estábamos en vivo, disculpa. Bueno, lo que está ocurriendo ahora es que hace un ratito se firmó el acta formal de ocupación, que no existía porque hay como un bache legal. En realidad la ocupación es para los trabajadores, no para los estudiantes, pero bueno, llegaron a eso de las 3 y algo de la tarde, inspectoras y escribanas del Codicen, se firmó un acta donde estaban también las autoridades del Liceo Yaba y los estudiantes. Se presenta el acta recién a la policía, que los tenemos por allí. Está el oficial justamente haciendo unas consultas, y ahora le pedimos a Manu que gire otra vez para acá, y le mostramos qué es lo que está pasando con los estudiantes, que en realidad la policía le había dado unos 15 minutos. Bueno, ahí teníamos a Rafa Guardia. Estaban, comenzando a desalojar el Liceo Yaba, según lo que nos estaba relatando nuestro compañero, de forma pacífica, como habitualmente pasa. Rafa, seguimos contigo. En sentido, no hay a quien entregarle la institución. Justo entró uno de los voceros, pero queríamos hablar con él para que ustedes supieran también cuáles eran un poco los motivos por los cuales se hizo esta ocupación. Tiene que ver un poco con la continuidad del paro que hubo en la enseñanza en los 2 días anteriores. Y Lautaro, estoy en vivo acá para Canal 5. ¿Te animás a contarnos un poquito cuáles son los motivos de la ocupación? Bien, hay una serie de motivos bien variada que también acompañan los reclamos de los docentes que ocuparon el martes y ayer miércoles, y refiere a la gestión actual de la educación, que ha ido en detrimento justamente de la educación pública. Se han recortado un total de 564 grupos, de los cuales del Yaba se le recortó de 2023 a 2024 el 43% de los grupos. Las autoridades dijeron que esto era porque el edificio se encontraba con obras edilicias. Sin embargo, ahora finalizaron las obras y nos encontramos con que para el año que viene no van a volver esos grupos, y no solo no volverán, sino que se nos recortan 2 grupos más. En el Liceo Bauzá se recortaron 27 cuartos y la totalidad del turno intermedio. Esto representa un recorte desde 2019, un recorte de $300 millones. ¿Tiene que ver el primer recorte con que Humanístico se haya sacado de acá del Yaba y haya ido a otra institución? Es que justamente es una de las consecuencias del recorte. El recorte tuvo como frutos la eliminación de los cuartos del Yaba. Es decir, primero de bachillerato, un liceo de bachillerato icónico e histórico como es el Yaba, no tenía primero de bachillerato, tampoco tenía los quintos humanísticos, y se recortaron otro montón de grupos, eso de 2023 para 2024, y ahora nos enteramos que para el año que viene también se eliminan dos grupos más. A su vez, la transformación educativa, que no contó con el aval de la comunidad educativa, y otro montón de reclamos que van en ese sentido. ¿Qué fue lo que sucedió? Al final se, reconoció la ocupación, ¿se llegó a algún acuerdo sobre cambios en lo que ustedes están solicitando? Bien, logramos lo que para nosotros es una hazaña, un hecho muy importante, que es que las actuales autoridades reconozcan que estamos ocupando, no de hecho, sino que se labre un acta de ocupación con las condiciones que entendimos tanto de parte de las autoridades como de nosotros, y fue firmada tanto por las autoridades como por nosotros, y actualmente estamos ocupándolo reconocido por las autoridades, sin la dirección en el centro, y nosotros estamos a cargo de la institución. Está bien. ¿Hay que esperar que vuelvan los directores del Yaba para poder entregarlo? Por supuesto, nos llegó la intimación de los señores oficiales, que viene de parte de la Agencia Nacional de Educación Pública, de la ANEP, Administración, pero obviamente no podemos irnos y dejar la institución acéfala, porque somos, según dice el documento firmado por las autoridades y nosotros, que es el acta de ocupación, nosotros estamos a cargo. Entonces tenemos que esperar a que vengan las autoridades, que se labre el acta de desocupación, que constate que está todo como ellas lo dejaron, que no hay ningún hecho que esté no se haya roto nada. Exactamente, y luego recién ahí podríamos dejar la institución a cargo de la dirección. Perfecto.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a continuar nosotros por acá hasta que esto que decía Lautaro Gutiérrez ocurra, que es el acta de desocupación y la entrega definitiva del IABA. Los escucho, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Perfecto, Rafa, no, simplemente, bueno, agradecerte por estos minutos y cualquier cosa nos avisás, vamos nuevamente para ahí. Cómo no, con muchísimo gusto. Hasta Abrazo, luego. Rafa. Bien, y hablando de educación, estamos ahora con Pablo Cayota, él es director general del Instituto de Educación Santa Elena. Estaremos hablando de varios temas de actualidad. También estaremos hablando de la 12ª edición de la Feria de Buenas Prácticas del Colegio, que se llevará a cabo el 18 y 19 de octubre, o sea, este fin de semana. Gracias por acompañarnos, Pablo, un gusto recibirte. Un gusto para mí estar acá. Gracias por la invitación. Por favor, Bueno, y un vamos a placer. arrancar de repente hablando de esto, ¿no? De la conflictividad que también se vio reflejada en estos paros que planteó FENAPES durante esta semana. Se suma a esta situación del IABA. ¿Qué balance haces de la conflictividad a nivel educativo con el arribo de la reforma? Bueno, hay algo de dolor en todo esto porque el sistema educativo y sobre todo los adolescentes, niños y adolescentes del Uruguay están viviendo una situación en la que nuestro sistema educativo no es capaz de generar egresos de la enseñanza obligatoria en el bachillerato más que en el 50%. Es decir, en cada generación la mitad de los estudiantes no logran terminar. Y eso hace que cada año estemos entre 20 y 23.000 estudiantes que no logran culminar el bachillerato. Si tomamos eso, hay una población de cerca de 1 millón de personas en el Uruguay que no tiene terminada la enseñanza media superior. Y si tomamos tramos de edad, es decir, jóvenes, entre 18 y 29 años, hay cerca de 250.000 jóvenes que no lo han logrado terminar. Y eso es un problema para el país, es un problema para la economía, es un problema para el desarrollo, pero es sobre todo un problema para los proyectos de vida de esos jóvenes. Y creemos que ese es el problema principal que hoy tiene la educación en el Uruguay y que además, si tomamos esos números y los cruzamos por nivel socioeconómico y por calidad de aprendizajes, le agregamos otro problema. Sí, y se amplía la brecha, sobre todo. Exactamente. Hay algunos que aprenden y otros que no aprenden. Depende del barrio en el que naciste para saber si vas a lograr determinados niveles de aprendizaje. Entonces tenemos problemas de egreso, tenemos problemas de calidad y tenemos problemas de equidad. Y ni que hablar si nos comparamos con América Latina, donde estamos en los últimos lugares de egreso de América Latina. Que además no coincide con otros índices a nivel nacional. Cuando uno hace la lectura no entiende el porqué, ¿no? Exactamente. Ni tampoco coincide con nuestros resultados promedio en PISA o en Aristas o en pruebas de carácter internacional de UNESCO, CERS, etcétera. Sí. Que donde ahí tenemos, en comparación con América Latina, en el promedio buenos resultados. Sin embargo, cuando abrimos esos promedios, tenemos los peores índices de inequidad entre los que más saben y los que menos. Tenemos alumnos que rinden como países de la OCDE, países desarrollados, pero tenemos a su vez adolescentes que rinden como de los peores países más pobres del África. Entonces, ese es un Uruguay que se está construyendo. Es un Uruguay que está creando brechas que se profundizan. En un país también, como muy bien tú decías, donde los indicadores socioeconómicos, si bien hemos tenido algunos avances de la pobreza en producto de la pandemia, tenemos los niveles de índice Gini que mide la desigualdad de los mejores de América Latina y buenos indicadores vinculados al PBI. Entonces hay algo que no cierra entre nuestro país en sus indicadores sociales y económicos con los indicadores de resultados educativos. Entonces, Houston, tenemos un problema. Y ese problema son estos 3 componentes de egreso, calidad y equidad. Entonces, algo tenemos todos que hacer. No todo lo va a resolver el sistema educativo, pero el sistema educativo tiene algo para hacer para resolver este tema. Y lamentablemente
tenemos que decir que si bien los índices de egreso vienen mejorando administración tras administración, cada una ha hecho algo, la velocidad de esa mejora es pasmosa y no resiste el análisis. Pablo, consultarte en base a tu experiencia y tu conocimiento en lo que es el sistema educativo, ¿qué rol crees que deben de tener los docentes, sobre todo los sindicatos de la educación, donde hoy hay un problema claramente entre las autoridades de la educación y los sindicatos, en donde prácticamente cuando uno se pone a hablar con cada uno de ellos, hay una distancia gigante, por lo menos con las actuales autoridades de la educación? Pensando también en que estamos en una campaña electoral, que cada uno tiene una posición quizás diferente respecto al rol de las autoridades y el rol de los sindicatos, por lo menos en el Frente Amplio y el resto de la coalición. Desde tu mirada un poco más técnica, ¿cómo debería ser ese contacto entre ellos, pensando en que cada situación que tenga un desenlace negativo, los rehenes o quienes padecen de esta situación son las familias, los niños y los adolescentes? Y además de ser los actores que tú mencionás, los más perjudicados siempre son los más pobres. Claro, es verdad. Son los que tienen menos acceso a otras estructuras o a otros mecanismos. Pero preguntado sobre el rol de los docentes, yo digo, es crucial el rol de los docentes. Pero, perdón, sí. Entiendo que es crucial, pero ¿cuál es el rol? Es decir, ¿tienen que tener un rol de autoridad también o tener una pata en la toma de decisión? Porque me parece que ahí está el problema entre los dos partes. Ni que hablar. Yo creo que una de las cosas que ha sucedido en este periodo es que ha habido cambios legales en la educación, ha habido cambios presupuestales que no estuvieron quizás a la altura de las necesidades de un proceso de cambio y de reforma, y ha habido cambios también curriculares. Lo que sucede es que para que la educación cambie, todo eso es condición necesaria, pero no es suficiente, porque lo que ha pasó todo esto, pero no pasó lo esencial, que es que ese cambio y ese espíritu de transformación se meta dentro del aula. Es decir, que el profesor, el docente, el maestro, abra la puerta del aula y todo eso genere cambios en el vínculo entre el profesor y alumno, docente y alumno. Eso es lo que ha costado, y porque eso lleva tiempo. No es un proceso que se pueda hacer apurado, es un proceso que necesita convicción, escenarios de bajo riesgo, liderazgo y algunas condiciones organizacionales que no han estado en este periodo. Yo creo que las autoridades tienen su papel a cumplir, tienen que liderar en función de los mandatos de la ciudadanía. Los docentes también tienen un papel a cumplir, pero en esto hay que distinguir entre lo que es el cuerpo docente y lo que es el sindicato docente. Sí. En este sentido, había una experta catalana llamada Montserrat del Pozo, que ha trabajado en colegios innovadores de Cataluña, que dice algo muy sabio. En todo colectivo docente hay un tercio que siempre está dispuesto al cambio, a la transformación, a la búsqueda de nuevos caminos. Hay otro tercio que siempre se va a oponer a todo. Y hay un tercio en el medio entre ambos, que es la clave para generar un proceso de cambio fructífero. Y es tratar de lograr que ese tercio, en vez de oponerse, se sume al núcleo que quiere el cambio y la transformación. Yo creo que en este periodo ese tercio no logró sumarse al motor del cambio, y creo que en esto han habido errores de las autoridades y ha habido errores de los sindicatos. Por eso creo que el camino es construir un pacto. Un pacto que me gusta llamarlo por la justicia educativa, para resolver el problema de fondo, que es esta inequidad del barrio donde naciste, que te obliga a no aprender lo que tenés que aprender para poder que te vaya bien en la vida. En definitiva, ese pacto por la justicia educativa implica no acordar sobre todo, porque eso es imposible. Y en una democracia es bueno que haya zonas de conflicto donde hay opiniones distintas. Pero en educación
ningún gobierno en un periodo resuelve estos problemas. Está claro. Y es por eso que se necesita un pacto A largo plazo. De largo plazo. y los pactos son entre diferentes, ¿no? Totalmente. Los pactos son entre diferentes y deben incluir los sindicatos, deben incluir los docentes, deben incluirse los partidos políticos, deben incluirse otros Claro. actores. Ahora lo que señalaban las autoridades Los de este docentes, gobierno en particular, que creo que todos coincidimos en que son políticas de Estado que deben trascender un periodo de Exacto. gobierno. En eso creo que no hay discusión. Pero lo que señalaban quienes llevaron adelante la transformación educativa es que había que dar el primer paso. Había que hacerlo, había que instrumentarlo y después en el camino se irá acomodando. Sobre eso me gustaría preguntarte, porque bueno, ya ha pasado un periodo de tiempo, todavía corto, en donde nos quedamos con una transformación que a los hechos no sé qué tan tangible es, si no queda en, ahora ya sexto no es sexto, ahora primero de liceo tenemos que ir a séptimo y se puede repetir en tal año y en tal no, y cambia la forma de puntuar a los chiquilines, pero ¿en qué más cambió la transformación educativa? ¿Has notado que hay algo ahí tangible o no? Sí, yo diría, no, este es un tiempo difícil para dar opiniones porque enseguida las opiniones se polarizan. Sí. Pero lo he dicho siempre y lo sigo diciendo. Creo que hay luces y sombras. Creo que ha habido avances en algunos aspectos, en articular los distintos niveles de la educación que estaban muy compartimentados entre inicial, primaria, secundaria, la enseñanza técnica. Ha habido un esfuerzo por tratar de articular. Hay un marco curricular común que se había iniciado en el periodo anterior, y eso a veces se olvida, y en este periodo se le dio un impulso mayor, pero con ciertos criterios similares en lo que tiene que ver con definir un modelo competencial, que eso ha sido una discusión hecha en muy malos términos, enseguida entrando en falsas oposiciones entre contenidos y competencias. Yo creo que el enfoque de competencias sin dejar de lado los contenidos y en una concepción donde para enseñar por competencias, en mi opinión, solo se puede hacer desde muy buenos contenidos, en ese marco, desde esa perspectiva, yo creo que en eso ha habido un avance. Lo que pasa es que eso no logró los niveles de comunicación, de discusión y de aceptación que hubieran sido necesarios para que sucediera lo que decíamos hoy, de que todos estos cambios que vienen en planes técnicos bien elaborados sean apropiados por los docentes para que efectivamente los lleven a la práctica. Yo por eso creo que se necesita el pacto. Se necesita el pacto para decir, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero tampoco ahora de aquí para adelante vamos a poner la hora cero y vamos a empezar de cero de vuelta yendo al plan 2006. Claro. Hay que decir, bueno, aciertos y errores de este periodo, pongámonos en una Construir sobre mesa, claro. sindicatos, ATD, partidos políticos, autoridades, y pongámonos de acuerdo en lo que me gusta hacer el paralelismo con el mínimo común múltiplo o el mínimo común divisor, y no el máximo común divisor. Pongámonos de acuerdo en algunas cosas mínimas que le den continuidad a esas políticas y que tienen que ver muchas veces con fortalecer las comunidades educativas, fortalecer los centros educativos, darles más autonomía a los centros educativos, recrear la profesión, porque se precisa no solamente que el docente esté, por ejemplo, en secundaria, no elija todos los años las horas y que cambien de centros educativos. Hay que fortalecer para que los docentes se asienten en un lugar. Generen comunidad. Exacto, generen una comunidad, que los estudiantes sientan orgullo de pertenecer a un centro educativo, que haya identidad, que haya direcciones bien pagas y con proyecto educativo de su centro para que eso tenga una proyección, que haya evaluación, que haya tiempo, que los docentes no solamente tengan horas para dar clase, que además de dar clase tengan horas para atender a través de tutorías, a través de espacios personalizados a los alumnos, acompañarlos en sus dudas, atender a las familias. Eso es clave porque un liceo no puede ser un lugar donde solamente se da clase, tiene que haber otras riquezas, otras transversalidades que permitan trabajar desde esa comunidad. Eso lleva tiempo, Sí. lleva acuerdos, pero creemos que es posible y sobre todo que es el camino para lograr superar este estancamiento en el que estamos.
¿Cómo ves y sobre todo qué importancia le das a las concepciones ideológicas de cada una de las partes? Planteado, te lo planteo en este periodo de gobierno donde claramente difieren y ayer el vicepresidente de FENAPES lo planteaba, ¿no? Él planteaba una especie de debate entre oligarquía, que eran las autoridades de la educación, que pretendían generar en los alumnos un desconocimiento tal que no puedan rebelarse ante la propia oligarquía. Hay una diferencia, entiendo que lo que vos tratás y lo que vos traes es súper interesante, pero a veces resulta lejano en base a lo que es la realidad. Hoy, eventualmente, ante un nuevo gobierno de la coalición, parecería ser difícil que esos sectores, esos sindicatos, se acercaran y se sentaran en una misma mesa de charlar con las autoridades, teniendo en cuenta de que allí los sindicatos están planteando mayor importancia a la hora de tomar decisiones. Y por otro lado las autoridades dicen, no, los que mandan son las autoridades y ustedes tienen que obedecer en base a eso. Sí, yo creo que hay que encontrar el punto de equilibrio entre unas autoridades que tomen decisiones, por eso fueron electas, con la capacidad de esas autoridades de liderar un proceso que entusiasme y enamore a los docentes, no solo a los sindicatos. Claro. Hablo de los tercios que mencionaba anteriormente. Las concepciones ideológicas, hay que asumir que en un Estado como el uruguayo tiene que haber una pluralidad y nadie puede imponer su ideología a los otros. Y bienvenida sea la pluralidad. Y bienvenida sea la pluralidad. Yo creo que estamos mucho más cerca en posiciones de lo que después aparece en los medios. Excelente. Porque eso ha sido una característica de todo este periodo y de periodos anteriores, porque también en periodos anteriores algunos sindicatos se plantaron y no todos los sindicatos son iguales y no todos los sindicatos han tenido las mismas posturas. Y yo creo que hay que tener una actitud constructiva, hay un tiempo para cada cosa y tiene que haber un tiempo para acordar, porque lo que todos tenemos que asumir es que lo primero son los niños y adolescentes y después estamos todos los demás. Pablo, antes de meternos de lleno con esta actividad del fin de semana, estamos en tiempo de campaña. ¿Has leído propuestas de cada uno de los candidatos? En su momento apareció esta propuesta de Álvaro Delgado, de un incentivo económico que generó también mucha repercusión y mucha crítica. ¿Te parece que se está poniendo también el ojo en la educación dentro de las propuestas de cada uno de quienes aspiran a ser gobierno? Quizás por defecto corporativo me hubiera gustado que la educación estuviera más presente en la campaña. De todas maneras, creo que hubo algunas propuestas y tuve el privilegio de participar en un ciclo que organizó UNESCO y OEI con todos los referentes de educación de los distintos partidos y con todos los candidatos. Sí, es verdad. Ha sido un honor poder participar, entonces me permitió escuchar de primera mano, me invitaron a participar como comentarista y he escuchado a todos y reitero lo que dije recién. Es mucho más cercano de lo que parece, es posible encontrar un pacto por la justicia educativa. Es posible encontrar ese mínimo común denominador. Hay diferencias, por supuesto, pero hay también puntos de acuerdo. Y creo que quiero poner el acento más en lo que es posible que en lo que no lo es. Y realmente creo que hay elementos para ponernos de acuerdo, el tiempo completo. El atender la profesionalización docente, el proponernos como una meta que nuestro país no se puede permitir no avanzar sustancialmente en el próximo periodo, es en mejorar los niveles de egreso. Creo que en eso están todos de acuerdo e incluso, aún en el medio de discrepancias con instrumentos, todos también están hablando de mejorar las becas. Algunos decían como premio, otros como beca de apoyo, pero eso es sentarnos en una mesa y afinar, porque el concepto está de que va a haber que dar, digamos, asignaciones directas a través de becas, a través de mecanismos que tengan que tener algunos mecanismos de control, pero el objetivo de mejorar el egreso y la calidad de los aprendizajes está. Y yo creo que eso cruza a todos. Y el otro tema que empieza a preocupar, y creo que también todos los partidos lo han manifestado con preocupación, y creo que los sindicatos también, son algunos daños a la convivencia que se están empezando a percibir en los centros educativos. Te iba a preguntar exactamente eso. Esa era la próxima pregunta que tenía para hacerte. ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista también trabajando en un ámbito privado? Y sobre todo también porque has tenido experiencia a nivel público. Ni que hablar. ¿Cómo lo ves hoy a nivel de convivencia? Percibe con mucha preocupación el deterioro de ciertos elementos de la convivencia
También lo ha mostrado el INED a través de Sí. las pruebas aristas y las investigaciones que ha hecho, cómo han aumentado los miedos, la inseguridad, los conflictos. Y yo creo que esto no es un problema de los niños y adolescentes, es un problema de la sociedad, que obviamente el centro educativo es la primera línea donde se manifiestan esas cuestiones. Tenemos que trabajar ese aspecto. ANEP ha desarrollado programas, en los centros privados hay programas también, y creo que hay que compartir experiencias porque en esto nos va la vida también en cómo construir convivencias saludables y democráticas. Y creo que en ese sentido, fortalecer las comunidades docentes, Sí. articular políticas sociales en el territorio. Es decir, hay que coordinar el Ministerio del Interior con el Ministerio de Salud Pública, con el MIDES, con el INDA, para rodear a los centros educativos de políticas sociales que permitan resolver y acompañar una serie de problemas, porque los centros educativos están insertos en todos los lugares, en todos los barrios, Sí. con lo que se puede hacer desde el centro educativo para construir sentido. La convivencia también necesita de que desde los centros educativos ayudemos a construir sentido para los adolescentes, Totalmente. los niños y los propios docentes, Bien. y trabajar junto con las familias y apelar al Estado cuando la familia no está. Y está conectado, perdón, Pau, con eso que vos mencionabas hoy, de generar comunidad. Exacto, Totalmente, fundamental. 100%. Bueno, hablemos de esto, 12ª edición de la Feria de Buenas Prácticas, que también tiene que ver un poco con esto, ¿no? O sea, de todo Absolutamente. con todo esto que venimos hablando. Para nosotros es una alegría enorme, es una fiesta, en un momento del año muy agobiante para los docentes, con muchas tareas administrativas y con estos problemas de convivencia. Hacemos este encuentro. Es un encuentro absolutamente gratuito, abierto a todos los que quieran participar, donde docentes de todo el país, de la enseñanza pública y privada, de Montevideo Interior, desde inicial a bachillerato, se transforman en autores, presentan sus experiencias, pasan por un tribunal y tenemos más de 50 experiencias que han sido Qué bueno. seleccionadas, que vienen docentes de todo el país, niños y adolescentes que acompañan a sus docentes con prácticas en acción, vienen de Argentina también. Es una verdadera fiesta, es un lugar de encuentro, es un lugar de dignificación de nuestra profesión, así que los invitamos a todos. Y también vamos a tener dos conferencias muy importantes, una de Rodrigo Fábrega el viernes a las 19 horas, inaugurando la feria, que es un experto en inteligencia artificial y educación, que es profesor visitante del MIT de Massachusetts. Y el sábado, cerrando la feria, con la presencia de Axel Rivas, que es un doctor en educación argentino, muy prestigioso, que nos va a acompañar también a homenajear a una gran educadora que lamentablemente falleció hace pocos meses, que es Melina Furman, argentina, que nos ha deleitado con sus aportes, y la vamos a recordar también. bueno. Así también vamos a homenajear a una serie de docentes de a pie, que nadie conoce, y que en la feria siempre homenajeamos porque son verdaderos testimonios de mantener viva Qué esta lindo. llama de la Y profesión. me imagino que van a presentarlo del picudo rojo de los chiquilines de sexto de Santa Elena, que es una maravilla. Hoy que hablamos de lo del picudo rojo, Es un buenísimo. hermoso proyecto llevado adelante por las maestras, por los niños de sexto año y por la profesora de pensamiento computacional, que es salir a cuidar las palmeras que hace unos años ellos plantaron cuando tenían 5 años, ahí en la ciudad de la costa. Los que van por la Rambla las verán, Sí. que se ha hecho todo un tratamiento apoyado por el colegio, pero con un dispositivo además creado por los niños, que en el Maker Space del pensamiento computacional Sí. crean un dispositivo para escuchar el sonido del picudo cuando empieza a masticar, que es la alerta Temprana, digamos, temprana para poder para prevenir. intervenir antes de que haga estragos. Porque hay que cuidar las palmeras. Claro. Ellos lo dicen los niños, es esto. Cuidemos nuestras palmeras. Es impresionante porque además obviamente que esto realmente puede llegar a ser muy útil con lo que está pasando con el Para picudo, adelante. claro, y extenderlo a otros lugares, ¿no? Absolutamente. Estamos defendiendo las palmeras y los niños en primera fila. Totalmente. Bueno, 18 y 19 de octubre, esto va a ser en el Colegio Santa Elena, ahí lo están viendo en pantalla. La entrada es gratuita para todos quienes, bueno, quieran interesarse sobre las nuevas alternativas y propuestas de la educación.
educación, para docentes, para estudiantes. Es son 2 jornadas en realidad que lo que buscan es poder acercar la educación a la gente, que en definitiva es el cometido principal, ¿no? Así es. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte como Muchas siempre. gracias, un gusto como siempre. placer. Gracias.